día de hoy, para ser muy concreto, es la tercera vez que participamos con el CIES y lo digo de manera muy amable que desde la primera edición Pepe me acercó a la invitación y esto ya se vuelve una muy linda tradición. Yo deseo que el próximo año pueda ser presencial y se puedan hacer muchas actividades, porque he visto el nacimiento también de esta actividad como desde el primero, el segundo, en los encuentros de la publicación psicoanalítica y me parece un gesto bastante amistoso lo que ha logrado Pepe junto al CIES, digo CIES y Pepe, pero bueno, para mí es Pepe quien ha armado todas las cercanías, entonces bueno, muchas gracias y también a ti Mitzi por estarnos gestionando y marcándonos los tiempos cuando uno es medio parlanchín, ¿no? Entonces bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la apertura, tanto para la editorial y para autores de nuestra editorial. Yo lo aprecio bastante. Hoy presento mi libro, es la segunda presentación de este libro que se llama El péndulo del fármaco, pasión, enfermedad, cuerpos. Es, vamos a decirlo, mi segundo libro de carácter clínico. El primero fue Melancolía y bueno, este es un libro del que hoy les platicaré de manera muy breve, intentando compartirles un poquito de qué va. Este libro, hay que decirlo también públicamente, es una primera colaboración con el respaldo de la editorial de Shoroy Editions, una editorial de España, donde también hemos colaborado en conjunto. Entonces también es un libro que intenta deslindarse de mi propia producción editorial, vamos a decirlo así. Elegí inicialmente El péndulo del fármaco por una suerte de seminario que dicté junto a Carlos Gell en la ciudad de Aguascalientes, en alguna ocasión que fuimos a dar una charla y un pequeño seminario sobre adicciones, donde me parecía una metáfora, como otros autores incluso han usado, para hablar de aquellos movimientos que están constantemente en circulación, pero que no están de manera esférica, sino de una manera oscilatoria, ¿no? Y en momentos cada vez rozan eh, a un sujeto, vamos a decirlo así. Y respecto al uso de la palabra fármaco, fui muy claro en el tema introductorio, no intento abordar el tema derridiano, más bien, sino la máxima hipocrática, donde el fármaco contiene la posibilidad de la cura total o del envenenamiento, ¿no? Esta condición médica en la de que el uso del fármaco o de la posibilidad de cura radica más en el gesto ético del saber, ¿no? No del médico, no del clínico, sino de los saberes que van a estar mediando éticamente la posibilidad de la cura, ¿no? Y dado esto, es que parto para hablar de ensayos clínicos sobre breviarios clínicos, ¿no? Con esto me refiero también a que al decir breviario clínico es hablar desde nuestro consultorio, tal cual como cuando alguien llega a la casa agotado de un día de trabajo, de estar en la fábrica, de estar en la tienda, de estar en el consultorio, de haber limpiado casas que no son la de nosotros, es decir, como un trabajador más que llega a su hogar y empieza a platicar con alguien, ¿no? Que le cuenta cómo estuvo el día a día y cuando le pregunta al niño, oye, ¿qué es un psicoanalista? ¿O cómo trabajas? ¿O qué es lo que tú haces? Pues me enfoqué a hacer eso. A diferencia de otros textos que he escrito, e incluso cuando hemos escrito textos de carácter un poco más formal, con serie de páginas, referencias, kilómetros de citas, aquí no, aquí intenté de manera un poco riesgosa escribir desde mi práctica, con una lengua bastante suelta, vamos a decirlo así, intentando de compartir mi dinámica de trabajo, intentando compartir mis posiciones políticas actuales en torno a la clínica y siempre intentando también compartir la forma en que opero o en la que coordino, vamos a decir, el tejido de un aparato clínico, ¿no? Más allá de un método, es una forma como alguien más trabaja en el consultorio y lo dice de una manera muy humilde, vamos a decirlo así, ¿no? Siempre sabemos que hay referentes teóricos que nos están tocando constantemente, sea Freud, Lacan, el autor que ustedes deseen. Y en mi caso intenté, como trato de enfatizar, porque creo que es un ejercicio complicado en momentos, pues hablar en voz propia. Es decir, que yo evitara estar citando a los referentes que me gusta leer, ¿no? Soy un lector de varios autores y sin embargo en este libro me permití, intenté hacer un esfuerzo
por tratar de escribir la manera más sencilla para que el libro se pudiera leer por cualquier arista. No es un libro que quiera estar en una jerga especializada, sino más bien que alguien pueda leerlo y que pueda saber cómo trabaja un tal sujeto en un consultorio. Que por ello no sea un texto de carácter general, es decir, es un texto en cierta forma bastante personal. El libro es un libro muy pequeño, es un libro de 150 páginas, eh, que habla de varias formas, ¿no? Les voy a compartir de manera muy puntual cómo se aborda cada una y con ello tratar de acercarme al tiempo que me han permitido compartirles esto. En la introducción, bueno, vamos a ver una nota del autor en el cual trato de explicar lo que acabo de mencionar, en el cómo intento escribir esto, ¿no? Cabe decir que, por ejemplo, este es un trabajo que intenta compartir el ejercicio de un oficio, que es el del psicoanálisis, pero también el de alguien que se ha dedicado y se pregunta constantemente por qué seguir escuchando a personas que tienen un malestar, ¿no? Indico y también se los comento que, bueno, algo que intento mantener como un hábito es la escritura, la clínica y también, bueno, como lo digo también públicamente, un editor profano, ¿no? Un editor profano porque al final también eso me ha atravesado por muchos lugares, ¿no? Eh, Esa es una introducción muy breve. Entramos con 4 oscilaciones. Perdón, son tres oscilaciones, no 4. Omití una. La primera oscilación está titulada Cadáveres enfermos. Y cadáveres enfermos, bueno, creo que de entrada sabemos que un cadáver es algo que está muerto y al hablar de la enfermedad implicaría entonces pues una cierta vitalidad o cierto gesto de lo vivo. Entonces, aquí la intención es bien sencilla, ¿no? Hablar de cómo carajos estamos entendiendo el cuerpo en momentos socialmente, pero cómo podríamos, o cómo en este caso yo podría entender el cuerpo en tanto un espacio llamado consultorio. Tenemos 3 ejes en cadáveres enfermos. El primero, como les mencionaba, y donde viene el título del libro, está formado por un ensayo, porque todo está forma de ensayo, adictus, toxicomanía, psicoanálisis y clínica. Y aquí, bueno, empiezo a tocar el tema de las drogas, pues, intentando una vez más despatologizarla, extraerle este veneno moral, que es el que ha enfermado, pues, a alguien que trata de subsanar una incomodidad o un malestar. Y hablo acerca de, principalmente de la palabra o de la etimología de dictus, ¿no? Que es un esclavo, pero que a su vez no es un esclavo en el sentido del poder hegemónico, sino que es un deudor, ¿no? Y con base en ello, bueno, pensar cómo se gesta toda una deuda que se va trabajando a partir del consumo. Tal vez no es la mejor manera, pero bueno, cada quien decide también cómo sobrellevar y cómo defenderse ante los malestares. Entonces, por ahí se empieza a atender. Y estos son notas de un seminario que impartimos, Carlos Diel, como le decía hace un momento, en Aguascalientes, en un seminario que dimos para Academia del Cuidado. Después viene otro subtema o otro ensayo que se llama La vida de los insomnes. Y es un ensayo brevísimo donde me pregunto, en lugar de caer en la gran freudiana beta de la interpretación de los sueños, sino, bueno, muchos hablamos de la interpretación de los sueños y de la intervención y de la interpretación, y seguimos con el tótem de la interpretación de los sueños, claro, con todo el aparato teórico que implica, pero a veces algo que he notado en las supervisiones es que se nos van de calle un montón de cosas, ¿no? Incluso cuando hablamos del insomnio, que este título se llama así, La vida de los insomnes, es decir, de todos los que padecemos el sueño, o de los que nos cuesta dormir, o de los que no recordamos cómo soñamos, y todo el aparato psíquico cómo está ahí configurándose en las noches. Bueno, a veces hay cosas más superficiales como alguien que tiene un exceso de cafeína, un exceso de golosinas, un exceso de energía, y bueno, que eso también son operadores clínicos para descartar y también intentar ser un poco más humildes en que a veces las condiciones del sueño no pasan solamente por factores individualizados del psiquismo, sino que hay factores ambientales, sociales, incluso del propio consumo, que también alteran los procesos del sueño, ¿no? Y empiezo con preguntas muy banales que yo hago en el consultorio, tanto de a qué hora duerme, dónde duerme y usted cómo descansa. Preguntas que a mí me funcionan como coordenadas clínicas y que, bueno, que son bastante importantes para un trabajo, por ejemplo, con los peques, con los pequeñines, porque a veces también hay que pensar cuál es el entorno donde el sujeto está conviviendo, ¿no? Dónde se enlaza. Y son detalles que luego
se nos olvida, ¿no? Pensamos que el psicoanálisis es netamente individual, de uno a uno, pero olvidamos que este sujeto se construye a partir de otredades. Un tercer ensayo con el que cierra la primera oscilación es la erótica de los cuerpos, ¿no? Aquí me interesa mucho el tema del cuerpo, y digo, aquí también haciendo un poquito del spoiler del trabajo de Darío, que cada vez a mí me fascina más, es pensar que en el discurso psicoanalítico, por mucho que querramos entender que hablamos con la lengua o con el discurso de lo que va hablando un sujeto, es importante enfatizar que en momentos por ciertas situaciones o condiciones o referentes significantes semióticos, las elecciones y las posiciones de un lugar a otro, es decir, desde un lugar de varón o de mujer, a veces son cruciales para la iniciación de un tratamiento. Desde cuando un hombre elige a una mujer, vamos a decirlo así, para que sea su analista, o que sea un hombre o que le dé igual, o que alguien diga, yo nunca me podría analizar con un hombre o con una mujer. Claro, pues entiendo eso, podríamos empezar a hablar de ello, pero no dejar de lado que sí es un referente aún visual, y que si uno no empieza a tocar esos temas para transformarlos y empezar a hacer un gesto consciente pues, de las posiciones de la sexualidad que operan en un trabajo clínico y que pasan también por el cuerpo, bueno, pues ahí empiezo a abordar un poco el tema de un caso, de una paciente, donde el tema del cuerpo está totalmente atravesado por fármacos, por cierto rechazo amoroso de la familia, y se inventa un cuerpo entre tatuajes, cortes, un par de excesos, pero siempre acompañada pues de una posibilidad de un cuerpo otro, vamos a decirlo también, donde la sexualidad funciona como un soporte ya no solamente de su subjetividad, sino también de su forma de ser, ¿no? Cosa que no existía en cierta cronología pues de su vida. Ahí cierro esa parte, ¿no? Tocando los cuerpos, vamos a decirlo así, ¿no? Llevándolos a temas de forma muy somera. Reitero, es un libro que pensé para que se pudiera leer por un estudiante, por un compañero, por el vecino, por la persona que querramos, y que el trabajo fuera transversal, que no fuera un ejercicio que exigiera a alguien ponerse a leer 10,000 libros, ¿no? En otro momento lo hice y estoy escribiendo otro, pero este libro no me interesaba para nada eso, me interesaba escribir algo muy sencillo, ¿no? La segunda oscilación se llama Clínica y Política contra el avasallamiento de la psicología. Soy partidario, no sé si militante, de la psicología crítica. Tengo problemas con la psicología moderna, con la positiva, con todos los ejercicios de poder hegemónicos que operan como subjetividad, bueno, como una parte ideológica, pues, y que operan contra la subjetividad. Pero la psicología también nos puede ayudar a repensar nuestras formas, ¿no? Pero la psicología crítica, aquella que se ha nutrido de los textos clásicos de la psicopatología, de los que se ha nutrido de la filosofía, de los que se ha nutrido del marxismo, etcétera, ¿no? Pero siempre a ras de lona, en el sentido de que hay que desarmar la psicología para trabajar desde la psicología una nueva forma de trabajar con los sujetos pues, de una sociedad, ¿no? Porque la psicología, no estamos hablando del psicoanálisis, opera, vamos a decirlo también, con un gesto de colectividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí presento 4 breves ensayos. El primero titulado Discapacitados y enfermos. Son 3 comentarios contra la psicología rehabilitadora. Lo digo brevísimo, mi formación inicial fue en el campo de la psicología infantil y de la discapacidad, como se le conoce de manera general. Entonces, bueno, la psicología intenta rehabilitar y no intenta en momentos que el sujeto pueda producirse un cuerpo o hacérselas con el cuerpo que ahora él posee, ¿no? Es decir, con todas las diferencias y contras, vamos a decirlo, de cuestión de desplazamientos, y desde ahí empiezo a trabajar. Después hay un ensayo titulado Stultifera Navis, Antipsiquiatría, Política y Clínica, donde hago un comentario desde la antipsiquiatría, aclarando que no estoy en contra de la psiquiatría ni de los fármacos, sino pensar una psiquiatría crítica donde se involucre también el derecho de saber sobre la enfermedad o sobre la locura, ¿no? Donde el alienado, donde el enloquecido, también se le reconozca y se respete su forma de defenderse ante el mundo, ¿no? Como un gesto político ante la existencia. Eh, el tercer ensayo es una ligera crítica al psicoanálisis, o una de las formas operativas del psicoanálisis, donde la experiencia es su galante, ¿no? Donde uno, por tener X años de formación, de análisis, de supervisión,
sabes hacer, ¿no? Son elementos importantes, pero soportar nuestra práctica bajo un saber sobre una experiencia, evitar o darle la vuelta a la sorpresa, a este kairos que nos podría como interrumpir totalmente, bueno, creo que es un gran fracaso, ¿no? Creer que se sabe a partir de la experiencia por tiempos, ¿no? De manera muy sencilla, se resume en que uno puede tener 10.000 años recibiendo pacientes y ser un sujeto insensible y no tener la capacidad de reconocer la resistencia de su propia función del analista y ser un jovenzuelo que ha tenido disposición a recibir uno o dos pacientes y darse el tiempo para reconocer que no sabe nada, ¿no? En el sentido de trabajar y preguntarse su propia función, como un gesto ético. Esto surge, claro, por temas de supervisión también, porque, bueno, algunas personas que he supervisado, era una pregunta, ¿no? Es que tengo poquitos pacientes y yo veo que ustedes tienen muchos. Y digo, ¿eso qué tiene? ¿Eso qué importa? No importa el número, ¿no? Importa cómo escuchamos. Trabajamos con otras cosas, no con números ni con años, ¿no? Que la vida venga y que escuchemos lo que tenga por venir. Y el último ensayo, titulado Psicopatología y Capitalismo, hablo muy brevemente de cómo la psicopatología actual sí tiene una incidencia o que ha sido mediatizada por todas las enfermedades del capitalismo, tal cual, ¿no? Cuestiones de inmediatez, cuestiones de facilidad a fármacos, la evitación del otro, etc. Entonces, bueno, hay una pequeña crítica por ahí. Con eso cierra la segunda oscilación. La tercera y última oscilación son 3 recuperaciones de ensayos que había escrito en otros momentos. El primero se llama Cuando la infancia se resquebraja, biopolítica, neuroliberalismo y otras infamias, que es un texto que se presentó en el año 2018, me parece, en un libro que es una compilación que hice junto a Salvador Ramos, se llama Clínica y Políticas de la Infancia, o de las infancias. Y ahí, bueno, hablo de cómo el derecho a saber del niño respecto a un tratamiento, o por ejemplo, en cómo la sociedad o el adultocentrismo intenta callar la voz de la infancia, bueno, opera como un otro agente, pues, de poder, ¿no? Respecto a la posibilidad del devenir niño, pues, en el sentido nietzscheano. Y entonces, pensar biopolíticamente el derecho a que un niño también pueda hablar, ¿no? Que eso podría decirse, permite o da entrada a un psicoanálisis. El neuroliberalismo, bueno, con toda esta faceta que hemos hablado de lo neuro, donde todo se va a justificar bajo lo cerebral, lo orgánico, aquí darle un peso a la palabra, lo que el niño podría decir o dibujar o trazar en una masa, en un dibujo, en un gesto, etcétera. Y otras infamias. Obviamente me refiero a todas las violencias que podrían ejercerse o que hemos en momentos ejercido contra las infancias. El segundo ensayo, bueno, es un ensayo breve que se presentó en el año 2018, inicios de 2018, en un coloquio, no recuerdo en cuál hora, pero se llama así, El susurro de los niños muertos, la inoperosidad como acto de resistencia contra los infanticidas de la época neoliberal. Aquí, bueno, trabajo un poquito con Agamben en su concepto de inoperosidad que trabaja en su libro de cuerpos, para pensar que la inoperosidad no es solamente un gesto de renuncia a la producción de capital, sino que es una fase o una forma de no operar en pro de un discurso que no compete a uno. Aquí la dinámica entra bien sencilla, entra por el campo del juego. El juego es, en cierta forma, improductivo, ¿no? Es parte del ocio. Entonces aquí, en esta forma donde el infante no produce capital, pero cuando no juega bajo el Fortnite, bajo todo el sesgo, pues, donde aparece la dinámica mercantil y se inventa, por ejemplo, un avioncito con un bote que se encontró en la calle, o está jugando los dinosaurios con un par de piedritas, o donde empieza a modelar una bolsa que se encontró en la mesa del supermercado, ahí empezamos a pensar. Ah, no es cierto, hay un último ensayo que se llama La muerte de Saturno, donde hasta cito aquella canción que a muchos seguramente nos tocó recitar o jugar o cantar, que se llama la del el lobo en el bosque, ¿no? La muerte de Saturno, bueno, saben que me refiero a esta pintura clásica donde se devora al hijo. Acá, una vez más, intento hacer una alegoría a que, de manera muy sintética, y lo voy a decir de una manera un poco de verso, bueno, que un niño pueda andar en el bosque sin ser perseguido ni devorado por estos lobos, ¿no? Para cerrar hay un pequeño epílogo en el cual tal vez mi ejercicio aquí de escritura intentó una vez más enfatizar
que, que quise compartir lo que aparecía de manera espontánea en mi trabajo del día a día en el consultorio y en un modo ensayístico, ¿no? Recordemos que un ensayo pues tiene la intención, claro, que haya ciertos referentes, o sea, se note que hay un trabajo teórico de por medio, pero que no quise citarles, y no por desprecio o por malagradecido, para nada, sino porque al estar yo intrometido en la editorial, editando y leyendo autores contemporáneos y vivos, me siento en una enorme deuda con ellos, ¿no? Y no se diga de los pacientes, ¿no? Que son de donde uno nutre en cierta medida su forma de llevar a cabo su trabajo y de compartirlo, y que creí en este libro, pues, ver la forma en cómo he aprendido de ellos, ¿no? Una forma, pues, de decirlo. Entonces, este es un ejercicio, como lo digo, se intenta valer por sí mismo, hay muchas ideas compartidas, seguramente no hay mucha novedad en el texto, en el sentido de lo teórico, pero sí fue un ejercicio para, una vez más, dejar un registro de cómo es que a veces trabajamos, porque si algo he notado en el tema de la escritura en psicoanálisis, de la publicación en psicoanálisis, es que tenemos muchísimos textos de carácter teórico, de referentes, de producciones teóricas, y que regularmente extraemos un caso para soportar nuestra teoría, cosa que también yo celebro, pero he leído muy pocos libros que me hablen o me compartan de cómo trabajan en el consultorio. Y estas preguntas, por lo menos en el poco tiempo que me he dedicado a la clínica, en el tiempo, como lo puedo decir, el que se pueda entender por tiempo, las preguntas iniciales son a veces muy sencillas, desde cómo abrir la puerta, cuánto cobrar, cómo recibir, cómo despedir, por qué un paciente vuelve, por qué no. Todas esas preguntas, en lugar de justificarlas con un aparato de algún teórico galante, pues yo preferí más bien decir, bueno, esa es una forma en la que yo las he atendido, no sé si resuelto, pero sí, esa es una forma de compartir. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, de textos como el Pablo Peusner, como el Ignacio Garate y Heréndira, ahora el libro que se va a presentar también de Darío, me ayudan a pensar la función que tengo en tanto alguien que sostiene una práctica analítica, ¿no? Sea psicoterapéutica en momentos, o en un diván, o en una cuestión virtual. Pero a mí me ayuda a pensar y a trabajar desde ahí. Para mí los libros son herramientas de trabajo. Y sin más, bueno, yo con eso cerraría. Les comento y les comparto, bueno, que el libro está en la librería REM de San Luis Potosí y se puede solicitar vía página web o en la página de la editorial, y hay entregas sin costo en algunas ciudades. Y una vez más, pues muchas gracias por habernos invitado y por haber creado una tercera edición de esta publicación. Y muchas gracias, Mitzi.